Todo empezó con una sola frase, y partió mi mundo en dos. Me llamo Kim Barrett, tengo 33 años, soy diseñadora de interiores y vivo en Santa Fe. Hasta esa tarde, yo creía que familia significaba lealtad. Entonces sonó mi teléfono. Tu hermana no quería que vinieras, dijo mi madre. Me quedé helada. Que no quería que fuera a dónde. Al viaje familiar. Respondió tranquila, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Parpadeé. ¿Hablas en serio? Solo piensa que estropearías el ambiente. La semana pasada yo había enviado $5,500 para ayudarles con el alquiler y los servicios. Se me cerró la garganta. Entonces eso es lo que valgo ahora, un ambiente. No dijo nada. El silencio en la línea fue más pesado que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Colgué. Por un momento me quedé sentada frente al escritorio, mirando el teléfono, esperando un mensaje, una disculpa, una explicación, lo que fuera. Pero no llegó nada. Solo silencio. Del tipo que dice más que cualquier palabra. Todo este tiempo había estado pagando por un asiento en una mesa a la que nunca me invitaron. Abrí el portátil y miré la lista de pagos automáticos, luz, agua, transferencias mensuales, todo saliendo de mi cuenta como un reloj. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de cancelar, temblando ligeramente. Y entonces lo pulsé. Si todo se paraba, ¿qué pasaría? Una parte de mí necesitaba saberlo. Una semana después, 50 llamadas perdidas parpadeaban en mi pantalla, una tras otra, y comprendí que esto solo era el principio. Antes de seguir, deja un comentario con tu ciudad y la hora a la que estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde ha viajado este momento. A la mañana siguiente abrí Instagram y se me revolvió el estómago. Ahí estaba. Una foto de mi familia frente a un resort de lujo en Aspen, Colorado. Mi hermana Sabrina en el centro sosteniendo una copa de champán, rodeada por nuestros padres y su marido. Todos sonreían, radiantes, despreocupados, perfectamente enmarcados por las montañas nevadas del fondo. El pie de foto decía, escapada de fin de semana con mis personas favoritas. Mis personas favoritas. Me quedé mirando esas 3 palabras hasta que se me nublaron. Sin etiqueta, sin mención, ni siquiera un indicio de que yo existía. Solo un carrusel de momentos brillantes. Papá sosteniendo bastones de esquí. Mamá riéndose junto a la chimenea. Sabrina con un abrigo forrado de piel posando como si fuera la dueña del lugar. Los comentarios no paraban. Familia preciosa. Ojalá estuviera allí. Sa parece el fin de semana perfecto. Y Sabrina respondía a todos, corazones, risas, calidez. Seguí deslizando y deslizando, buscando aunque fuera una huella de mí. Nada. Ni un solo recordatorio de que yo formaba parte de esa familia. Revisé mis mensajes directos esperando al menos un mensaje de mamá o papá, tal vez un «ojalá estuvieras aquí». Pero mi bandeja estaba vacía. No era el silencio lo que dolía. Era la certeza de que a nadie se le había ocurrido escribirme. Bloqueé el teléfono y me recosté en el sofá, el silencio de mi apartamento oprimiendo como aire denso. Durante mucho rato solo estuve allí sentada viendo cómo la luz del sol se arrastraba por el suelo, preguntándome en qué momento exacto me había convertido en la extraña. Entonces llamé a papá. Hola, cariño, dijo, ligero y casual. De fondo se oían voces, copas chocando, ruido de restaurante. ¿Todo bien? Acabo de ver las fotos, dije, manteniendo la voz firme. ¿Estáis en Aspen? Hizo una pausa. Sí, Sabrina lo reservó en el último momento. Pensó que sería bonito que todos nos relajáramos. Todos, repetí, con la voz cortante. Dijo que necesitabas un descanso, añadió. ¿Un descanso de qué? Pregunté en voz baja. De todo. Has estado trabajando mucho. No quería que te sintieras presionada a venir. Así que lo decidió por mí, dije. No te lo tomes como algo personal, murmuró. Tu hermana solo quería paz. Un descanso de mi propia familia, susurré. Silencio. Entonces oí la voz de Sabrina llamándolo de fondo. Masculló algo y dijo rápido, hablamos luego, ¿vale? Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono todavía en la mano, el zumbido de la desconexión sonando más fuerte que las palabras. El resto del día pasó a trozos. Contesté correos, esbocé planos, fingí concentrarme, pero ese pie de foto resonaba en mi cabeza, mis personas favoritas. Al caer la tarde volví a mirar Instagram. Sabrina había subido una nueva historia, un brindis a cámara lenta junto a la hoguera. El texto decía, el tiempo en familia lo es todo. Esa me abrió algo por dentro. No estaba furiosa. Estaba vacía.
Dejé el teléfono, pero la imagen se me quedó pegada, sus risas, su cercanía, su círculo que no tenía sitio para mí. Salí al balcón, el aire frío me mordió las mejillas. La ciudad se extendía abajo, pequeñas luces titilando contra la oscuridad. Me apoyé en la barandilla, soltando el aire con fuerza. Tal vez yo había hecho algo mal. Haber perdido una llamada, saltarme una visita. Mi mente rebuscó entre recuerdos buscando una razón por la que me habían borrado. Entonces recordé Acción de Gracias, Sabrina criticando todo lo que hacía yo, el vino, mi ropa, mi risa. Papá intentó mantener la paz. Mamá sonrió entre la tensión, y yo me fui pronto. Pensé que marcharme era madurez, pero para ella fue debilidad, permiso para cortarme. Ahora sus pies de foto tenían sentido. No me veía como familia. Me veía como una interrupción. Entré, abrí el portátil y miré los pagos pendientes, la transferencia del alquiler, la ayuda mensual. Mi dedo volvió a quedarse sobre cancelar. Dudé solo un segundo, luego pulsé. Por primera vez no sentí culpa, solo alivio. Esa noche apagué las luces y dejé que las farolas llenaran la habitación. Me acosté mirando el techo. Ni mensajes, ni llamadas, ni disculpas. Pero ya no estaba esperando. Durante años había pagado por una paz que nunca llegó. Había financiado una versión de familia donde el amor era condicional y el silencio era la nota de agradecimiento. Ahora el silencio sabía a libertad. Esa noche el viento se coló por las rendijas estrechas del apartamento, trayendo consigo un silencio extraño, del tipo que pesa antes de que se tome una decisión. Me senté con las piernas cruzadas en la cama, el portátil abierto, la luz azul de la pantalla pintando la habitación de pálido. La pestaña de banca online parpadeaba pacientemente, esperando que me moviera. El cursor se quedó sobre la lista de transferencias automáticas, cada una etiquetada con cuidado. Servicios, alquiler de su casa en Albuquerque, la asignación mensual que llevaba años enviando. Hice clic en editar, luego en cancelar. Una por una, borré los patrones de obligación que había construido. Cada clic de confirmación sonaba más fuerte que el anterior, resonando en el silencio. Era como cortar hilos, delicados, necesarios, irreversibles. Cuando desapareció la última transacción, una calma extraña llenó el espacio. El pecho se me sintió más ligero, aunque me temblaban las manos. Durante tanto tiempo el dinero había sido mi forma de permanecer conectada, mi disculpa, mi prueba de lealtad, mi ofrenda de paz. Esta noche simplemente se había ido. Respiré hondo y abrí un correo en blanco. Los dedos dudaron sobre el teclado. Luego escribí, por favor, no me contacten más por temas de dinero. Mamá, necesito espacio. Por favor, no me pidan más dinero. Espero que lo entiendan. Quen. Miré las palabras durante un largo rato. No había enfado en ellas, solo cansancio. Me quedé sobre enviar, solté el aire despacio y pulsé. El sonido del correo al enviarse fue definitivo, como el final de una temporada. Cerré el portátil y fui hasta la pequeña cómoda junto a la ventana. Encima había una foto enmarcada de mí con mi familia tomada años atrás, antes de que empezaran las grietas. La cogí. Todos parecían tan unidos en esa foto. El brazo de Sabrina alrededor de mis hombros, la sonrisa enorme de papá, la mano de mamá descansando suavemente en la espalda de Sabrina. Pasé el dedo por el contorno de mi propia cara y susurré, espero que encontréis lo que buscáis. Luego dejé el marco boca abajo. Aún no había terminado. Todavía quedaba una cosa más por hacer. Volví a abrir la app del banco y fui a la cuenta conjunta, la que abrí hace años para gastos de emergencia. Mis padres tenían acceso. Entonces fui demasiado confiada. El saldo me miró fijamente, lo suficiente para cubrirles varios meses más de comodidad. Por primera vez me di cuenta de cuánto de mí misma había ahí dentro, sin que nadie lo viera ni lo valorara. Retiré hasta el último centavo. Cuando apareció la pantalla de confirmación, transferencia completada, me recosté, el corazón firme. Esto no era venganza. Era recuperación. El aire de la noche se volvió más cortante. Me envolví en una manta y me senté junto a la ventana. La luna del desierto apenas se veía tras un velo de nubes finas. Las luces de Santa Fe brillaban abajo como una constelación esparcida sobre la arena. Nunca había visto la ciudad así, silenciosa, amplia, indiferente. Tal vez siempre había estado esperándome a que dejara de esperarlos a ellos. El teléfono vibró una vez. Un mensaje de Lidia, mi amiga más antigua desde la universidad. He visto tu historia. ¿Estás bien? Dudé, luego la llamé. Su voz llegó cálida y firme, del tipo que suaviza hasta los momentos más duros. Entonces, dijo, al final has cortado el cable. Lo hice,
admití, las palabras pesadas y ligeras al mismo tiempo. Todo, transferencias, correos, cuentas, todo. Bien, dijo sin dudar. Que sientan ellos el silencio. Sus palabras calaron hondo. Que sientan ellos el silencio. Durante tanto tiempo el silencio había sido algo que temía, un castigo, señal de desconexión. Pero ahora sonaba a equilibrio, a paz recuperando su lugar. Hablamos un rato, nada serio, solo cosas pequeñas, su gato tirando algo, un cliente que no paraba de escribir. Me hizo reír por primera vez en semanas. Cuando colgamos, me sentí anclada de nuevo, aunque solo un poco. El apartamento volvió a quedar en silencio. Me serví un vaso de agua, me senté junto a la ventana y miré cómo un solo coche avanzaba despacio por la calle de abajo, los faros trazando la curva. El viento del desierto cambió otra vez, rozando el cristal. En algún lugar lejano un coyote aulló, distante, quejumbroso, casi como una canción. Pensé en lo que traería el mañana, llamadas, quizá correos, disculpas disfrazadas de confusión. Pero ya no lo temía. Por primera vez no sentía urgencia por explicarme, ni impulso de arreglar lo que se había roto. Ya había hecho bastante. Abrí mi cuaderno, el de los bocetos de trabajo, y en una página en blanco escribí 5 palabras con letra pequeña y cuidada. Ya puedes dejar de dar. Lo subrayé una vez y cerré la tapa. Una parte de mí siempre había equiparado amor con dar, dinero, atención, paciencia, comprensión. Pero dar sin respeto solo es perder. Ya había perdido bastante. Esa noche elegí parar. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, miré la ciudad una vez más. El resplandor de Santa Fe se extendía hasta el horizonte, el desierto más allá oscuro e infinito. Mi reflejo en la ventana parecía más calmado de lo que recordaba. Mis ojos ya no llevaban el mismo cansancio. Ya no era la persona que esperaba junto al teléfono. Era alguien que por fin había colgado. Susurré para mí misma, que llamen si lo necesitan. Y sonreí, no por triunfo, sino por paz. La calefacción zumbaba suavemente, llenando el silencio que siguió. Por primera vez en años, no necesitaba que nadie lo llenara por mí. Para el viernes mi teléfono parecía estar en llamas. Las notificaciones explotaban en la pantalla. Mensajes de mamá, papá e incluso de Derek, mi cuñado, amontonándose unos encima de otros. Devuélvenos la llamada. No tiene gracia, Kim. Estás exagerando. Coge el teléfono, cariño. La ironía del último casi me hizo reír. Cariño, la palabra sonaba hueca ahora, despojada de calidez, como sacada de un guión en el que ya no creían. Los mensajes llegaban más rápido de lo que podía borrarlos. Silencié el grupo, luego el chat personal, luego toda la app de mensajes. Pero la pantalla seguía iluminándose, un zumbido tras otro como un pulso que no quería morir. Lo puse boca abajo, respiré hondo e intenté trabajar. Abrí el programa de diseño, miré el plano de la cocina de un cliente durante 10 minutos y me di cuenta de que no había visto ni una sola línea. Mi cabeza estaba en otro sitio, enterrada en un huracán de culpa, confusión y la sensación más rara y leve de libertad. Entonces llegó el correo. Al principio pensé que era de un cliente, tenía el mismo tono profesional en el asunto. Seguimiento reunión, urgente. Pero al abrirlo las palabras me dejaron helada. Estimado señor Jensen. Soy la madre de Quinn Barrett. Estoy muy preocupada por ella. Últimamente ha estado bajo mucho estrés y no está actuando como ella misma. Espero que pueda pasar a verla. Necesita orientación y equilibrio. Meyer la pantalla, la mandíbula tensa. Mi madre le había escrito a mi jefe. Realmente había contactado al señor Jensen, el director de la firma de diseño donde trabajo. Mi primer pensamiento no fue enfado. Fue incredulidad. La mujer que presumía de lo independiente que yo era acababa de decirle a mi jefe que estaba inestable. Antes de que pudiera procesarlo, sonó el teléfono de la oficina. En la pantalla aparecía Jensen R. Por un segundo pensé en no contestar, pero cogí. Hola, Richard, dije, forzando la voz para que sonara firme. Kim, empezó, tono suave pero cuidadoso. ¿Puedes pasar por mi despacho un momento? Sin prisa, solo quiero ver cómo estás. Se me hizo un nudo en el estómago. Claro, respondí. Caminar por ese corto pasillo hasta su despacho se sintió más largo que cualquier corredor que hubiera cruzado nunca. Cuando entré, el señor Jensen me indicó que me sentara. No es de los jefes intimidantes, pelo gris, gafas, del tipo que prefiere escuchar a hablar. Sobre su escritorio había un pequeño cactus, una taza de cerámica y el correo de mi madre impreso en papel. Sonrió,
no con mala intención. He recibido un mensaje de tu madre, dijo, levantando ligeramente el papel. Me ha pillado desprevenido. Mantuve la voz tranquila. Sí, suele pasarse de la raya. Asintió, recostándose. Parece preocupada por ti. Lo sé, dije, juntando las manos. Pero estoy bien. Solo estoy poniendo límites, nada más. Algo en mi voz debió convencerle porque volvió a sonreír. No te preocupes, dijo suavemente. Lo entiendo. Las familias pueden ser complicadas. Esa sola frase soltó un peso que ni sabía que llevaba. No preguntó más. No dio sermons. Solo entendió. Y en ese momento me di cuenta de lo fácil que le resultó a un desconocido mostrar más respeto por mi privacidad que mi propia familia jamás. Cuando salí de su despacho, el mundo de fuera se sentía más nítido, más claro. Pasé junto a las ventanas que daban al aparcamiento donde la luz del sol rebotaba en los parabrisas en destellos dorados. Por primera vez esa semana respiré sin sentir que me costaba algo. Pero la paz nunca dura mucho. Cuando llegué a casa esa tarde, mi buzón de voz estaba lleno. Docenas de llamadas perdidas. El último mensaje era de mamá, voz temblorosa entre disculpa y acusación. Kim, por favor, solo queremos hablar. No puedes hacernos esto. Llámame. Luego la voz de papá. No queríamos que las cosas llegaran tan lejos. Sabrina solo está preocupada. No deberías castigar a todos por un malentendido. Y por último, Derek. Tienes que arreglar esto, Kim. Tus padres están destrozados. Dejé caer el teléfono sobre la encimera y me reí, no porque tuviera gracia, sino por lo predecible que era todo. No llamaban porque me echaban de menos. Llamaban porque el dinero se había ido. El silencio se había vuelto más fuerte que su zona de confort. Fui a la nevera, cogí una botella de agua y me apoyé en la encimera. Mi apartamento estaba en penumbra, solo el suave resplandor de las luces de la ciudad desde fuera. Bebí despacio, escuchando el leve zumbido del teléfono vibrando una y otra vez sobre el mármol. Casi hipnótico, el ritmo de la desesperación en bucle. Entonces pasó. El teléfono se iluminó con un número nuevo, la línea de la oficina del señor Jensen. Se me apretó el pecho, pero contesté. Kim, perdona que te moleste otra vez, dijo su voz con suavidad. Tu madre ha llamado hoy a la oficina. Se me heló la sangre. ¿Qué? Le dijo a la recepcionista que podrías estar teniendo un colapso. Quería asegurarse de que alguien te vigilara. Cerré los ojos, agarrando el teléfono más fuerte. Lo siento muchísimo, Richard. No tenía derecho a hacer eso. Hizo una pausa. Tranquila. Le dije que estás haciendo un trabajo excelente, que pareces centrada y capaz. No le di detalles, pero para que lo sepas, he bloqueado su número en la línea de la oficina. Ese fue el momento en que lo entendí. Habían cruzado todas las líneas posibles. Llamar a mi jefe, fingir preocupación cuando lo único que querían era control. Mi silencio los había puesto desesperados. Cuando colgué, me quedé sentada en la oscuridad mucho rato. El único sonido era el zumbido constante de la calefacción y el leve latido de mi corazón en los oídos. Miré el teléfono, que volvía a brillar con más llamadas perdidas. Mamá, papá, Derek, Sabrina. Cada nombre otro peso que ya no quería cargar. Sin dudarlo abrí la lista de contactos. Uno por uno pulsé bloquear. Cada confirmación se sentía más limpia que la anterior. La pantalla se apagó. El apartamento cayó en un silencio apacible. Fuera, las luces de la ciudad parpadeaban como brasas, y yo me senté junto a la ventana con una manta sobre los hombros. La noche se extendía amplia y quieta, Santa Fe brillando débilmente bajo las estrellas. El teléfono estaba boca abajo en la mesa. Sentía cómo vibraba de vez en cuando, luchando por una tensión que ya no le iba a dar. Al cabo de un rato las vibraciones cesaron. Por primera vez en toda la semana, el silencio no se sentía vacío. Se sentía merecido. Pasaron horas hasta que la curiosidad me hizo darle la vuelta al teléfono. La pantalla se iluminó, 50 llamadas perdidas. Lo miré mucho rato, luego lo volví a poner boca abajo. 2 días después, mi nombre estaba por todo Facebook, y no de buena manera. Estaba preparando café cuando Lidia me mandó un enlace, quizás quieras ver esto. Lo abrí aún medio dormida y casi se me cae la taza. Ahí estaba, una publicación larga de Sabrina Henderson acompañada de una foto perfecta de la familia en una cafetería junto al lago. El texto decía, el dinero cambia a las personas. Algunos olvidan a su propia sangre. Da igual lo que hagas por ellos, siempre encontrarán la forma de convertirte en el villano. Las palabras estaban azucaradas pero apuntaban directo a mí.
Se me cerró la garganta mientras leía los comentarios. Primos, tías, amigos antiguos de la familia, todos dándole la razón. ¿Qué razón tienes, Sabrina? No necesitas ese tipo de negatividad. Incluso la tía Carol escribió, hay gente que olvida a quien la ayudó cuando no tenía nada. En 3 horas la publicación tenía 200 me gusta, docenas de compartidos y un torrente de compasión por su dolor. Me quedé allí congelada, el olor a café quemado llenando la cocina. Por un momento quise responder, recordarles que yo había sido quien pagaba las facturas de mamá y papá, quien ayudaba con la guardería del hijo de ella, quien arreglaba su coche después de que lo estrellara. Pero sabía que no serviría. No querían la verdad. Querían una historia en la que creer, una que hiciera santa a Sabrina y pecadora a mí. Aún así, hice captura y se la mandé a Lidia con un mensaje corto. Supongo que ahora soy la villana. Me respondió en minutos. No caigas en la trampa. Fácil decirlo para ella. No era ella la que estaba haciendo crucifixión pública bajo la bandera de la familia. Al mediodía las notificaciones eran incesantes. Etiquetas, mensajes, incluso llamadas de parientes lejanos que llevaban años sin hablarme pero que ahora se sentían con derecho a opinar. Un mensaje decía, oye, he visto algo de tu familia en Facebook. Espero que estés bien. Otro, recuerda que perdonar abre muchas puertas. Perdonar, como si yo hubiera hecho algo malo. Dejé el teléfono, cogí las llaves y salí del apartamento. Las calles de Santa Fe estaban cálidas y llenas de vida, pero yo me sentía como si caminara entre estática. Pasé por tiendas de murales y el olor a chiles asados que salía de un mercado abierto. Por un segundo envidié a todos los que podían vivir sin ser malinterpretados. Cuando volví, el apartamento estaba en silencio salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Me senté en el sofá, abrí el portátil y volví a mirar la publicación de Sabrina. Cada palabra parecía vibrar de satisfacción engreída. Me quedé sobre el cuadro de comentarios, pero me detuve. La advertencia de Lidia resonaba en mi cabeza. Aún así, no podía quedarme callada para siempre. El silencio se sentía a rendición. Así que pulsé «Crear publicación». Los dedos se quedaron sobre el teclado casi 10 minutos antes de empezar a escribir. No me alejé de la familia. Me alejé de ser su cajero automático. A veces se confunde amor con obligación. Ojalá un día entiendan la diferencia. Sin nombres, sin culpar a nadie, solo verdad. Lo leí otra vez, respiré hondo y pulsé publicar. La respuesta fue inmediata. Me gusta, comentarios, compartidos, pero esta vez de gente que realmente me conocía. Amigos de la universidad, compañeros de trabajo, vecinos. Bien hecho, Kim. Orgullosa de ti por plantarte. La familia no significa rehén financiero. En pocas horas mi pequeño párrafo tenía más de 1000 reacciones. Alguien incluso lo compartió en un grupo de mujeres recuperando sus límites. Mi historia había escapado del círculo familiar, y de alguna forma eso se sentía bien. A medida que caía la tarde, algo cambió. La gente empezó a comentar bajo la publicación de Sabrina haciendo preguntas incómodas. Un momento, ¿esto va de dinero? ¿Segura que estás contando toda la historia? Yo no respondí. No hacía falta. La verdad había empezado a defenderse sola. Esa noche mi bandeja se llenó de mensajes de desconocidos, de gente que había pasado por lo mismo. Historias de hermanos que los exprimían, padres que usaban la culpa como correa, primos que equiparaban amor con préstamos. Era abrumador, pero me hizo darme cuenta de algo. Esta no era solo mi historia. Era la de cientos de personas más. Miles, quizá. A medianoche la euforia dio paso al cansancio. Cerré la app y miré mi reflejo en la pantalla oscura. Mis ojos parecían cansados pero tranquilos. Por primera vez en semanas, no estaba ansiosa. Solo terminada. Mantuve pulsada la app de Facebook hasta que tembló. Luego la borré. Desapareció, dejando un pequeño hueco vacío en la pantalla de inicio, y de alguna forma ese hueco parecía paz. Salí al balcón con una taza de manzanilla. La ciudad brillaba débilmente abajo, faros trazando lentos ríos de luz por las calles. El aire era fresco y se oían risas lejanas desde una terraza cercana. Me envolví más en el jersey y dejé que el silencio se asentara. Dentro, el portátil pitó una vez más. Lo abrí por costumbre. Mi publicación había llegado a 20.000 compartidos durante la noche. Entre los comentarios, una frase me llamó la atención. Gracias por decir lo que tantos tenemos miedo de decir. Sonreí en silencio, luego cerré la tapa. El mundo seguía girando. Sabrina podía quedarse con su drama. La familia podía quedarse con sus murmullos. Pero yo había recuperado algo que no podían tocarme, mi paz.
A veces la única forma de ser oído es dejar de explicarse. A veces alejarse habla más alto que cualquier defensa. Esa noche dormí como alguien que ya no debía una disculpa a nadie. El golpe en la puerta llegó justo después del atardecer. No esperaba a nadie. La luz del desierto empezaba a desvanecerse, el cielo rayado de naranja quemado y violeta, cuando el sonido volvió, más fuerte, impaciente. Abrí la puerta y allí estaba mi madre, los ojos hinchados de llorar, agarrando el bolso como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Detrás, Sabrina, brazos cruzados, móvil y expresión afilada como cristal. Ninguna había llamado ni escrito. Simplemente aparecieron. ¿Podemos pasar?, preguntó mamá, la voz temblando por el esfuerzo de controlarse. Me hice a un lado. Si venís a hablar, no a gritar. Sabrina pasó por mi lado antes de que terminara la frase. Nos has humillado en Internet, dijo, voz temblando, no de tristeza, sino de rabia. Cerré la puerta y respondí tranquila. No, solo dejé de fingir. El aire de la habitación se espesó. Mamá miró alrededor de mi apartamento como si estuviera viendo lo lejos que me había alejado de su influencia. Luego suspiró, largo y teatral. Kim, ¿cómo has podido hacerle esto a tu familia? Siempre hemos sido buenos contigo. Casi me reí. ¿Buenas conmigo? Mamá, llamaste a mi jefe. Convertisteis una pelea privada en cotilleo público. Sus ojos se abrieron, heridos. Estaba preocupada por ti. No, la corté. Estabais preocupados por perder el control. Sabrina soltó una risa burlona, cruzando más los brazos. Vaya, mira tú qué víctima otra vez. Cortarnos no te hace fuerte. Lawmire Serena. No, Sabrina, me hace libre. Puso cara de desprecio. Eres cruel. ¿Sabes lo que ha pasado, mamá? En la iglesia todo el mundo murmura sobre nosotras. Entonces quizá, dije, dando un paso adelante, no deberíais haberles mentido. Mamá empezó a llorar bajito, presionándose los ojos con los dedos. Solo queremos que todo vuelva a la normalidad. Kim, por favor, reactiva las transferencias. Arreglemos esto. Sus palabras me golpearon más de lo que quería, no por culpa, sino porque la única reconciliación que imaginaba incluía dinero. ¿Quieres decir que vuelva a pagaros?, dije sin entonación. Abrió la boca pero no lo negó. Fui hasta la encimera, abrí un cajón y saqué una carpeta que llevaba meses escondida. ¿Queréis hablar de familia? Hablemos de números. Puse los papeles sobre la mesa. 3 años de pagos de hipoteca, 8 meses de guardería para tu nieto, 4 reparaciones de coche, 2 facturas de hospital, y cada vez me decíais que era temporal. Cada vez os creí. Sabrina parpadeó, su seguridad tambaleándose. ¿Los apuntaste? Sí, dije, porque nadie más lo hizo. Mamá susurró, la familia se ayuda. Es cierto, respondí. Cuando no es solo de un lado. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía tocar. Por primera vez, las dos parecieron más pequeñas, no por vergüenza, sino por darse cuenta. Sabrina intentó hablar, voz quebrada. No se trata del dinero, Kim. Se trata de cómo nos has tratado. Entonces dejad de actuar como si todo lo que di os lo debiera, dije. Si queríais respeto, deberíais haber empezado por darlo. Abrió la boca, pero no salió nada. Mamá se acercó, lágrimas corriendo por su cara. Somos tu familia. No puedes simplemente cortarnos. La miré a los ojos, ya tranquila. Vosotras queríais una familia sin mí. Ahora la tenéis. Abrí la puerta. Sabrina me fulminó con la mirada, mandíbula tensa. Te vas a arrepentir. Ya me arrepentí de haber callado, dije. Mamá se quedó un segundo más, como si quisiera decir algo. Quizá lo siento, quizá nada. Luego bajó la cabeza y salió al pasillo. Cerré la puerta con suavidad. El clic del pestillo sonó definitivo, como un punto final. Me quedé allí un momento mirando la veta de la madera, respirando el silencio que habían dejado. Luego recogí los papeles y los guardé de nuevo en el cajón, ya no como prueba, sino como cierre. El apartamento estaba quieto y en penumbra. Fuera, los últimos rayos de atardecer dieron paso a la calma oscuridad de la noche de Santa Fe. Mi reflejo en la ventana parecía más firme de lo que recordaba. El teléfono vibró una vez, un mensaje de Lidia. Me he enterado de que han pasado por ahí. ¿Estás bien? Escribí, mejor que bien. Luego silencié el teléfono. Me preparé una taza de manzanilla, otra vez, y me senté junto a la puerta del balcón, dejando que el silencio llenara todos los espacios que ellas habían ocupado con ruido. Es curioso,
la paz que viene después de un enfrentamiento, la que no necesita victoria, solo liberación. Pensé en la voz temblorosa de mamá, en la rabia de Sabrina y en los años que pasé intentando ganar su amor con dinero. Por fin había aprendido que algunas deudas no se pueden pagar porque nunca se contrajeron. La noche del desierto era vasta, fresca y quieta. En algún lugar lejano pasó un tren, su bocina resonando suavemente en la oscuridad. No me sentía sola. Me sentía terminada. No amargada, no triunfante, solo libre. Miré otra vez mi reflejo y susurré, se acabó fingir. Una semana después llamó el señor Bennet. Su voz era educada pero incómoda. Señorita Barrett, solo quería avisarle de que sus padres no han pagado el alquiler este mes. Les he dado tiempo extra, pero el casero amenaza con desahucio. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Entiendo, dije en voz baja. Gracias por avisarme. Hubo un largo silencio antes de que preguntara, ¿debo esperar que vuelva a ayudarles? Respiré despacio. No, señor Bennet. Ellos lo resolverán. No era crueldad. Era verdad. Durante años yo había sido la solución a todos los problemas que creaban. Ahora tendrían que aprender a vivir sin la red de seguridad que habían confundido con amor. Esa noche la curiosidad pudo más. Busque el nombre de Sabrina en Internet. Su Facebook había desaparecido, borrado, limpiado por completo. La misma gente que antes le daba la razón había pasado a otros dramas. El número de mamá seguía bloqueado, pero una vecina me contó que habían dejado la casa antigua y se habían mudado a un dúplex más pequeño en las afueras. Un lugar más humilde, quizá uno que realmente pudieran pagar. No sentí satisfacción, solo distancia, la que se siente cuando algo pesado por fin se desliza de tus hombros. Me senté en el sofá, el portátil abierto, mirando una lista de tareas a medio escribir. Reservar viaje a Seattle, seguía sin marcar, una promesa silenciosa que me hice meses atrás. Pulsé, encontré un vuelo para el fin de semana siguiente y lo reservé sin dudar. Seattle siempre había sido un sueño. La lluvia, las librerías, la sensación de empezar de cero donde nadie conoce tu historia. Esta vez no huía de la familia. Caminaba hacia mí misma. Cuando llegué, me planté junto al puerto, el aire húmedo y fresco, el sonido de las gaviotas encima. El mundo se sentía más grande, más libre, y yo por fin también. Mientras miraba las olas llegar, pensé en todo lo que había pasado, no con rabia, sino con comprensión. Los límites no te hacen cruel. Te hacen entero. Encendí la cámara del teléfono, sonreí suavemente y dije a quienes habían seguido mi historia. El respeto no se hereda, se gana, y a veces hay que perder personas para encontrar paz. Lo dije de corazón. Luego paré la grabación, dejando que la brisa del mar se llevara lo último. Gracias por quedaros hasta el final. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Contadmelo abajo. Me encantaría saberlo.